Muy bien, iniciemos nuestro nuevo tema 3, en el cual veremos cómo se determina y controla los materiales. Y desde el punto de vista de materiales estamos hablando del primer elemento, materia prima y o material directo, y parte del tercer elemento, que serían nuestros materiales indirectos. Aquí tenemos un pequeño concepto, vamos a resaltar algo importante. Estamos hablando de primer elemento, que sí que aquí se conceptualiza como materiales directos de manera general, y de parte del tercer elemento que resultarían ser materiales indirectos y suministros. No se olviden, primer elemento es aquel fácilmente identificable y cuantificable en el producto. En el caso de la producción de pan, material directo resultaría ser la harina. En el caso del helado o de los helados, materia prima, primer elemento, resultaría ser la leche. En cambio, los materiales indirectos y suministros que forman parte de nuestro tercer elemento, costos indirectos de fabricación, son aquellos que no pueden identificarse con tanta facilidad. Tal es el caso en el proceso productivo del pan, del queso, del huevo, de la levadura, de la sosa, del agua, ¿verdad? Entonces esos elementos forman parte de un subcomponente del tercer elemento del costo. Vamos a hablar en forma general de ambos, los que se cuantifican con facilidad y los que no se cuantifican con facilidad debido a su naturaleza. ¿Por qué vamos a hablar en forma conjunta de ambos? Debido a que estos conceptos son los que entran a almacenes. Si recuerdan, compramos materia prima, compramos material directo, compramos materiales indirectos y suministros también, y todos ellos entran a almacenes. ¿Qué nos importa de este componente cuando hablamos empresarialmente? No es que compremos a la primera ni de donde sea. Tenemos que comprar lo mejor al mejor precio. ¿Ello qué implica? Que no vamos a comprometer inútilmente los fondos de la empresa. Salimos a comprar con el concepto completo y previo de lo que queremos comprar, de cuánto queremos comprar, de qué calidad queremos comprar y de cómo queremos comprar. Todas esas características determinan lo que nosotros conocemos como especificaciones. Mucho más claramente, especificaciones técnicas. ¿Qué señalan las especificaciones técnicas en el momento de comprar materia prima, material directo y material indirecto? Las especificaciones determinan las características básicas en cuanto a cantidad y calidad. A eso se refieren las especificaciones. ¿Qué cantidad y qué calidad voy a comprar? Y obviamente, mi tercer punto va a apuntar a eso. Si llega la cantidad o calidad que no he pedido, no voy a aceptar. No voy a aceptar, salvo que pueda llegar a un acuerdo. ¿A qué se refiere esto de acuerdo? No es que yo acepte lo que me traigan sin revisar. Aquí el encargado de almacenes o los encargados de almacenes tienen un papel preponderante. Si los materiales estuvieran dañados, no fueran del color, del grosor, de cualquier característica técnica específica, no voy a aceptar, salvo me sirvieran aún en mi proceso productivo, salvo no impidieran que mi proceso productivo fuera exitoso, salvo fueran en una cantidad mayor. De repente yo he pedido para producir deportivos, he pedido tela, y la tela me la han traído, pero en un tono ligeramente distinto al pedido. Habría que ver cuán ligero. 2. De repente no era la calidad que yo he pedido, pero puede ser que sea de mejor calidad. 3. Puede ser que haya pedido una cantidad y me hayan traído el material dañado, pero esa partecita que puede ser de repente 1 centímetro de material dañado no va a afectar a mi proceso productivo y en todo caso puedo lograr una rebaja.
Entonces, hay situaciones administrativas que yo tengo que tomar muy en cuenta cuando efectúo adquisiciones. Es importante que se cumplan las especificaciones, pero voy a analizar si hubiera alguna diferencia el efecto en mi proceso productivo y cuán desventajoso o inclusive en algunos casos ventajoso podría ser. ¿Qué más nos interesa dentro de este ámbito? Debe haber un control físico adecuado. ¿A qué se refiere esto de control físico adecuado? Se refiere específicamente a que el encargado de almacén va a verificar no solamente en el ingreso, dijimos, no va a dejar entrar aquello que no haya cumplido las especificaciones, pero una vez adentro aceptado, él es responsable de su adecuada tenencia, de su adecuado cuidado, de su adecuada salvaguarda. No puede arruinarse en sus manos, no puede vencerse, no puede podrirse, no puede mancharse, no puede dañarse. Entonces él tiene que ver que no exista la posibilidad de daño, de pérdida, absolutamente dentro de su almacén. Él es responsable, una vez que entra a su almacén, de todo lo que en él exista. Por eso hablamos de control físico adecuado. Inclusive debe pedir el seguro pertinente si es necesario, cámaras de seguridad, acceso restringido, anaqueles donde se guarde adecuadamente, refrigeración si corresponde, todo lo que vaya a precautelar el adecuado control de las existencias en almacenes. ¿Qué más debe hacer? No solamente le interesa el control físico, le interesa también el control de costos. Lleva el control de costos. ¿Cuál es el precio al que entra? ¿Cuál es el precio al que sale? ¿Qué sistema de evaluación maneja? Y ahí les voy a hacer recuerdo, jóvenes, de algo que han visto en básica: manejo de inventarios. ¿Recuerdan? Sistema de inventario periódico, sistema de inventario permanente. Técnica PEPS, técnica WEPS. Les puedo asegurar que esto sí lo recuerdan. De repente, no muy a fondo, vamos a volver a recordarles un poquito más, refrescarles lo que han aprendido. A eso se refiere este adecuado control de costos, al hecho de que los costos deben ser adecuadamente manejados. No puede manejar el almacenero según lo que piense o le venga a la cabeza. Tiene que mantener las políticas empresariales sobre los costos y cantidades que maneja de materia prima, de material directo, de suministros, de materiales indirectos. Entonces es muy importante el control, no solamente físico, sino también monetario. El sexto punto nos señala que debe haber un equilibrio entre la inversión en pesos en inventarios y los costos incurridos en la adquisición, utilización y almacenamiento, así como las pérdidas causadas por interrupciones en producción o en ventas debido a la falta de existencias. A ver, por ejemplo, ustedes saben que los inventarios de mercaderías el año pasado, cuando hablaban de empresas comerciales, deberíamos tener lo suficiente para que nuestros clientes vengan y puedan llevarse lo que necesitan, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que invertir en los inventarios que van a entrar a producción, pero no podemos invertir grandes cantidades para que esos inventarios estén mucho tiempo. Cuando tenemos demasiada inversión en inventarios, cuando tenemos mucho metido en almacenes, ese dinero está estancado, no está generando más dinero. Por eso es importante que cuando invirtamos sepamos cuánto invertir. Quiero darles un ejemplo. Si producimos pan, volviendo al ejemplo de nuestro pan inicial, si producimos pan y para la producción de pan de un mes yo necesito 100 quintales de harina, eso significa 100 quintales para un mes. Para 12 meses voy a necesitar, ¿cuántos? 1200 quintales, ¿verdad? Entonces no puede ser que yo decida invertir la harina, compre la harina para 2 años. ¿Por qué no? Porque uno, voy a tener
2.400 quintales valuados monetariamente inmovilizados durante 2 años. 2. Corro el riesgo de que la harina baje de precio y yo mantenga costos altos. 3. Puede ser que la harina, con el paso del tiempo, la humedad, se deteriore. Entonces no puede haber cantidad excesiva. Tampoco puede haber cantidad insuficiente. No vaya a ser que producción me pida harina y le diga no tengo. Paramos el proceso productivo. No puede suceder eso. Porque si paramos el proceso productivo aumentan mis costos. Si no se produce el pan necesario, mis clientes quedan insatisfechos. Por eso nos habla de ventas también. Entonces vamos a comprar lo necesario para el proceso, para no inmovilizar el dinero, de manera que no nos sobre, pero tampoco nos falte. Esto implica una muy buena administración. No puede faltar para el proceso productivo, pero no puedo tener cantidad excesiva que esté inmovilizada. Entonces necesito encontrar un equilibrio y ello implica obviamente una óptima administración y control de materiales. Aquí tenemos la clasificación, ya la habíamos dicho, ¿verdad? Directos, indirectos. Directo, primer elemento. Indirectos, parte del tercer elemento. Costos indirectos de fabricación. Directos, identificación física y económica fácil. Indirectos, su identificación física y económica no es tan fácil, es más compleja. Lo anterior obviamente depende de cada organización, ¿verdad? No solamente puede haber un primer elemento, pueden haber 3 componentes que constituyan primer elemento y 7 que constituyan tercer elemento. Entonces depende de cada proceso productivo. En este interín nos interesa mucho el manejo del sistema contable y administrativo. Y me dirán, otra vez contabilidad. Necesariamente. Cuando compramos se registra. Cuando producimos se registra. Cuando vendemos se registra. Y vamos a empezar resaltando el hecho y la importancia contable en el primer paso, que es la compra. ¿Cuándo inicia esto de la compra? Cuando se detecta la necesidad. La necesidad. Me falta material directo, me falta materia prima, me falta materiales indirectos, me faltan suministros. Necesito para la producción. Ahí inicia nuestro proceso de compra. ¿Cómo concluye? Con el pago al proveedor, una vez recibidos, pero una vez recibidos conformes. Si pedí de un tipo, de una cantidad, de una calidad, esas especificaciones deben cumplirse. Almacén recibe, y una vez que todo esté conforme recibido por almacén, recién vamos a pagar. Antes no. Por eso es importante en contabilidad el contador. El contador no paga si no cuenta con todos los documentos. No hay documentos, no paga. No va a pagar una compra si no cuenta con todos los documentos. Pero la compra se inicia con la detección de la necesidad. Cuando hablamos de reposición, esto de reposición la tiene que detectar almacenes. Dijimos hace rato, almacén lleva control físico, ¿verdad? Ve si tiene, ve cuánto tiene, ve que no le falte. Entonces, almacén tiene que estar pendiente de las cantidades y costos de su almacén, de sus existencias. Si le piden al almacén harina para el proceso de producción de pan y el almacén dice no tengo harina, llamada de atención. Inclusive le puede costar el puesto por ineficiencia. Almacén debe saber con plena certeza qué cantidad tiene, cuánto tiene y cuánto va a durar. Si recuerdan de repente un concepto que quizás no hayan visto, o quizás sí en contabilidad básica, rotación. Nos interesa la rotación de cada material. Hay materiales, materia prima, materiales indirectos que tienen una rotación más alta y otros más baja. ¿Qué significa esto de rotación? El movimiento que hay de almacenes. Ese concepto, ese ítem
¿qué grado de rotación tienen almacenes? De repente muy rápida su rotación, todo el tiempo sale, o muy lenta, a veces sale, no siempre, una vez al mes, en cambio otro 10 veces al mes. A eso llamamos rotación. Para el almacenero es importante el concepto de reposición. Él tiene que estar pendiente de que nada le falte. ¿Cómo va a determinar esto de la cantidad y el momento en el que debe pedir la compra? Para no tener cero en stock, para que no le digan, usted no controla bien. Necesita conocer muy bien su costo de ruptura. ¿Y a qué se refiere esto de costo de ruptura? El momento en que puede romperse el eslabón, la forma de operar eficiente dentro del procesamiento de una empresa productora en este caso. ¿Qué le interesa saber al almacenero? Uno, consumo diario. ¿Cuánto se consume al día? ¿Cuánto se consume al día? Entonces, él va a poder saber, por ejemplo, 1 quintal al día de harina, 2, 3, consumo diario. Por periodo de abastecimiento. A ver, ¿a qué se refiere periodo de abastecimiento? Consumo diario, cantidad, ¿verdad? ¿Qué cantidad se consume al día? Periodo de abastecimiento. ¿En qué tiempo se compra la harina? Porque no es que voy a la tienda y compro. No puedo comprar de uno en uno. Ustedes saben que si compro en cantidad, mejoro precios. Y para comprar en cantidad, y dependiendo de la cantidad, puedo hacer una cotización o cotizaciones, o puedo hacer una licitación pública, o inclusive una licitación pública internacional. Entonces mi periodo de abastecimiento puede tener 7 días, puede tener 10 días, puede ser de 21 días, puede ser de un mes, dependiendo del proceso de compra y de cuánto voy a comprar. Entonces tengo que saber bien en qué tiempo yo compro. A eso se llama periodo de abastecimiento. Consumo diario, voy a pensar 2 quintales. Periodo de abastecimiento, 21 días. 2 por 21, 42. 42. Tengo hasta ahí, ¿verdad? Consumo diario 2 por periodo de abastecimiento 21 días, 42. Más stock de seguridad. Ahí tendría 42 quintales que tengo que tener en almacén. Más stock de seguridad. ¿Por qué stock de seguridad? Tener un colchón. De repente 10 quintales. ¿Por qué el colchón? Porque de repente eran 21 días, pero se atrasan. Hay un bloqueo. Tengo un problema con los proveedores. 1000 cosas que pueden pasar. Entonces yo tengo que determinar un stock de seguridad. Voy a pensar en 10 quintales. Consumo diario 2 por periodo de abastecimiento 21 días, 42. Más un stock de seguridad 10, 52. ¿Qué significa eso? 52 quintales. Yo veo que en mi almacén 52 quintales están ahí en cantidad. Tengo que pedir, porque si no pido en ese momento me puedo quedar sin stock. Por eso se llama costo de ruptura. El tiempo, la cantidad exacta que me determina el momento en el cual yo tengo que pedir la compra, a efectos de evitar problemas en mi proceso productivo. Si compramos un nuevo material, si de repente en este proceso de la producción de pan tenemos un ingeniero industrial que nos dice, para producir más pan, y aquí voy a colocar un hecho que es conocido, pero que no es saludable, ¿verdad? El uso de bromato. No recuerdo exactamente en este instante el nombre, pero un componente que hace que mi pan se infle y en lugar de que de un quintal salgan 1000 panes van a salir 1400, mayor rendimiento. Pero el almacenero del bromato no tiene la menor idea, ¿verdad? No sabe cuánto se compra, no sabe de qué calidad se compra, no sabe si se vence, no sabe de qué tipo, no sabe cuánto para la producción normal. Entonces, en esos casos que tenemos un material nuevo, un componente nuevo, ya sea que forme parte del primer elemento o del tercer elemento,
es decir, ya sea que sea materia prima, material directo o material indirecto y suministros, necesitamos que haya un planeamiento y control de la producción. Necesitamos conocer las especificaciones, necesitamos que nos digan cómo funciona, necesitamos preguntar, porque de repente compramos y si no sabemos, de repente compramos demasiado y se vence, o muy poco y paramos el proceso de producción. Entonces necesitamos, si somos encargados de almacén, conocer muy bien cómo funciona cada elemento. Y si hay algo nuevo, que me digan cómo voy a hacer, de qué manera funciona, cuándo funciona, por qué funciona así, toda la descripción respectiva. Nos habla, por ejemplo, aquí de planos, pliegos de especificaciones técnicas, memorias descriptivas, etcétera. Tengo que tener el detalle de cómo funcionan los nuevos materiales. Y aquí producción se ve inmersa. Producción es quien sabe y ellos nos tienen que dar todos los datos. Una vez que ya tenemos todos los datos para poder comprar, almacenes va a hacer una solicitud de compra. Como tenemos diferentes instancias, puede ser que sea departamento de almacenes, unidad de almacenes, dirección de almacenes o simplemente repartición de almacenes con una persona. Pero como almacenes es el responsable, él va a efectuar la solicitud de compra. Y el departamento de compras que va a recibir esta solicitud va a suscribir la orden de compra si ya tenemos un proveedor, si ya tuviéramos un proveedor. Pero si no tenemos un proveedor, hará las cotizaciones, compras, hará la licitación pública, nacional, internacional, lo que corresponda para tener al proveedor ideal. Compras se encarga de esto, no almacenes. Almacenes solicita con las especificaciones técnicas y compras se va a encargar de encontrar al mejor proveedor, el que me oferte lo que pido al menor precio posible, cumpliendo las especificaciones al menor precio posible. Eso hace el departamento de compras. ¿Qué hace el departamento de recepción e inspección? Que forma muchas veces también parte de almacenes. Van a recibir lo que hemos comprado. Lo que se solicitó tiene que ser exactamente lo que se contrató, se licitó, se cotizó, y una vez que vienen a entregarnos tenemos que recibir específicamente todo lo que nos están entregando, revisando muy bien. Y si no conozco bien lo que estoy revisando, voy a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque a veces uno recibe y no sabe ni lo que está recibiendo, y peca de conocer cuando en realidad no conoce. ¿Qué pasa con los encargados de esto? Que reciben y como no saben lo que están recibiendo, dicen está bien. A ellos van a ser los responsables después si el proceso de producción fracasa. Tenemos que tener mucho cuidado, no es de recibir cualquier cosa. Si no sé, tengo que indagar, tengo que capacitarme, y si a pesar de eso no existe el tiempo para que lo haga o no puedo hacerlo, voy a pedir la ayuda de un especialista. No puede ser que yo reciba e inspeccione y diga está bien cuando realmente no sé ni lo que estoy recibiendo. Y para eso obviamente hay formatos, documentos, informes, comunicaciones, todo lo que corresponda para responsabilizar a quien recibe lo que se pidió. Obviamente, almacenes es quien se lleva la flor. ¿Qué hace almacenes fuera de solicitar? Va a recibir y va a verificar todo lo que se pidió. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Va a registrar en los CARDEX, en los formularios correspondientes todo lo que está recibiendo y va a entregar. Entonces, a la entrada, durante y a la salida. No puede entrar sin documentos, ni puede salir sin documentos. Y durante el tiempo que se queda, tiene que tener debidamente registrado todo lo que maneja almacenes. Entonces, aquí es muy importante el trabajo de almacenes. Recibe y verifica, registra y entrega, todo con documentos.
nada en forma verbal, porque si lo hace en forma verbal y le hacemos un inventario y falta, él es el responsable. Tiene que tener absoluto cuidado. Aquí no va la amistad, aquí se cumple lo que dice la norma. ¿Y qué hace producción? Una vez que ya está en almacenes, y almacenes se encargó de eso, entonces producción cuando pida, va a verificar también la cantidad que está recibiendo de almacenes. Estamos recibiendo la cantidad, está en perfectas condiciones. También registra producción. Almacenes le envía 10, producción recibe 10. Y si almacenes manda 10 y producción recibe 9, tienen que encontrar dónde está la diferencia, ¿verdad? Tiene que cuadrar. Cuando hay una buena administración, tiene que cuadrar. Producción va a comparar sus cantidades con las que le reporta almacenes. Y obviamente conoce también su producción, ¿verdad? Si voy a producir, yo pido exactamente lo necesario. No puedo pedir más ni puedo pedir menos. Conozco muy bien las cantidades que manejo en producción. ¿Qué más hago dentro de producción? Dice, fijo cantidades estándar. Ya sé que de un quintal salen 2000 panes. Ese es mi estándar. ¿Cómo lo he determinado? A través del trabajo, de los rendimientos, del control de personal, viendo que no se lleven la harina o se coman los panes. Entonces, todo eso yo voy analizando y fijo cantidades estándar. Y también obviamente voy a conocer de los desperdicios, ¿verdad? Existen desperdicios, con seguridad. La harina es manejada, va cayendo algo de harina en el piso, en los mesones, durante el proceso productivo, qué sé yo. Entonces, tengo que emitir un informe de desperdicios. Cuando hacemos corte, por ejemplo, de deportivos, hay que ver la mejor forma de cortar la tela de manera que no queden muchos desperdicios, de que no se dañen. En el caso del pan, no puede quemarse el pan, ¿verdad? Entonces tengo que cuidar toda esa situación, el cómo se procesa, cómo manejamos los desperdicios, dónde terminan estos desperdicios, cuál es la causa de los desperdicios. Imagínense si dentro de los 2000 panes que estamos preparando se quemen 500 porque uno de los panaderos se olvidó. La empresa no puede perder, va a haber un informe, pero no es que la empresa asuma. Ese funcionario que se durmió mientras se quemaban los panes es quien va a responder. Pero producción prepara los informes de los desperdicios. Los desperdicios, siempre y cuando correspondan a una causa no humana, sino una causa normal, como los residuos de tela, por ejemplo, o la harina que se va perdiendo durante el procesamiento, es obvio que va a asumirlos la empresa. Pero si es algo como un mal corte o el hecho de panes quemados por un descuido, eso los tiene que asumir él o los empleados responsables. Y bueno, contabilidad, no se olviden, contabilidad le da el punto final a las compras cuando verifica que todo está en orden. Le llevan no solamente la solicitud de compra, le llevan la orden, la cotización, todo lo que corresponde al contrato de repente con el proveedor. Una vez que se ha recibido, se ha inspeccionado todo conforme, todo está muy bien de acuerdo a almacenes, nos han mandado la factura que coincide con todo, ahí recién contabilidad paga. Y contabilidad con esto le da el punto final. Por eso decimos, contabilidad tiene un papel muy grande acá. Si no tiene todos los documentos, contabilidad no paga y ahí para todo, hasta que todo se encuentre en perfecto orden. A partir de que todos los documentos estén en orden completos, recién contabilidad procesa el cheque pertinente y cierra el proceso de esa manera, ¿verdad? Muy bien. En este punto estamos dándole la importancia a contabilidad. Obviamente contabilidad, no se olviden, ha registrado y registra todas las operaciones, pero en el momento del pago le da el punto final al proceso de adquisición de materiales directos, indirectos, suministros, etcétera, para producción.